En los anales de la historia, pocas figuras encarnan la tenacidad y la devoción monárquica como Enriqueta María de Francia. Nacida en la opulencia de la corte francesa, esta princesa valois-borboniana cruzó el Canal de la Mancha para convertirse en reina de Inglaterra, una tierra donde su fe católica y su férrea creencia en el derecho divino de los reyes chocarían frontalmente con una nación al borde de la rebelión. Su vida fue un torbellino de intriga política, guerra civil y exilio, marcada por la tragedia personal más profunda y una obsesión inquebrantable: restaurar la monarquía absoluta de sus ancestros. Enriqueta María no fue una reina pasiva, fue una estratega, una madre protectora y una combatiente incansable que, a través de décadas de adversidad, nunca abandonó la esperanza de ver a su estirpe sentada de nuevo en el trono inglés. Su historia es un testimonio de la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad más implacable, una saga de amor, pérdida y una determinación que desafió al destino. Enriqueta María, nacida en el Palacio del Louvre en noviembre de 1609, era la hija menor del rey Enrique IV de Francia y su segunda esposa, María de Médici. Su infancia estuvo marcada por la sombra de la tragedia, pues su padre, el carismático y valiente monarca que había puesto fin a las guerras de religión en Francia, fue asesinado cuando ella apenas tenía 7 meses de edad. Este evento dejó una profunda huella en la corte y en la joven princesa, cuyo destino ya estaba entrelazado con la alta política europea. Criada en la opulenta y fervorosamente católica corte francesa, Enriqueta María recibió una educación que enfatizaba la piedad, la etiqueta real y la conciencia de su linaje. Su madre, María de Médici, actuó como regente durante la minoría de edad de su hermano, Luis XIII, exponiendo a la joven princesa a las complejidades y las intrigas del poder desde una edad temprana. La corte de Francia, en ese momento, era un crisol de ambición y sofisticación, donde las alianzas matrimoniales eran herramientas cruciales para la estabilidad y la influencia geopolítica. Enriqueta María, con su linaje real y su educación refinada, se convirtió rápidamente en una pieza codiciada en el gran tablero de ajedrez europeo. Su belleza y su espíritu vivaz, aunque a veces algo caprichoso, la hacían atractiva, pero era su posición como princesa de Francia lo que la convertía en un premio. Las negociaciones para su matrimonio con el príncipe de Gales, Carlos, comenzaron temprano, prometiendo una unión que, se esperaba, cimentaría la paz y la cooperación entre dos de las potencias más grandes de Europa, a pesar de sus profundas diferencias religiosas y políticas. Este matrimonio, sin embargo, la llevaría a una tierra muy distinta a la que conocía, un reino protestante donde la autoridad real ya estaba siendo desafiada por un parlamento cada vez más asertivo. Un destino que, sin saberlo, la conduciría a un camino de profunda lucha y sacrificio personal. El matrimonio entre Enriqueta María y Carlos I de Inglaterra se celebró por poderes en París en mayo de 1625, poco después de que Carlos ascendiera al trono. Fue un evento de gran pompa, aunque la novia, una joven de apenas 15 años, se encontró con un reino y una cultura que contrastaban fuertemente con su Francia natal. Al llegar a Inglaterra, la joven reina enfrentó de inmediato una serie de desafíos. Su fe católica era un punto de fricción constante en una nación fervientemente protestante. La cláusula de su contrato matrimonial, que le permitía practicar su religión y tener un séquito católico, generó resentimiento entre el Parlamento y el pueblo inglés, que temían
una influencia papista en la corte. Los primeros años de su matrimonio con Carlos fueron turbulentos. La pareja, inicialmente, no se entendió bien. Enriqueta María era vivaz, extrovertida y caprichosa, mientras que Carlos era más reservado, digno y consciente de su deber. La reina se rodeó de sus propios consejeros franceses y sacerdotes católicos, lo que exasperó a Carlos y a sus ministros. La influencia de su séquito francés, y en particular de su confesor, fue vista con desconfianza. Carlos, presionado por el Parlamento, llegó a despedir a gran parte de su séquito francés, un acto que hirió profundamente a Enriqueta María y puso a prueba los cimientos de su matrimonio. Sin embargo, con el tiempo, la pareja real desarrolló un profundo afecto y respeto mutuo. Carlos, inicialmente distante, se enamoró de su vibrante esposa, y ella, a su vez, llegó a admirar su dignidad y su sentido de la justicia. Juntos, compartieron una visión de la monarquía que se inclinaba hacia el absolutismo, una creencia arraigada en el derecho divino de los reyes que chocaría inevitablemente con las crecientes demandas de poder del Parlamento. Esta unión, que comenzó con dificultades, se transformaría en una de las relaciones más intensas y trágicas de la historia real inglesa. Un amor que florecería en medio de la tormenta política que se avecinaba. A medida que la relación entre Enriqueta María y Carlos primero florecía, también lo hacía la influencia de la reina en la corte y, para consternación de muchos, en la política. Su fervor católico era inquebrantable, y aunque prometió no intentar convertir a sus súbditos, su presencia en la corte, con sus capillas privadas y su séquito religioso, era un recordatorio constante de una fe temida por la mayoría protestante. La reina se convirtió en una mecenas de las artes, trayendo el estilo barroco francés a Inglaterra y embelleciendo las residencias reales con obras de artistas como Van Dyck. Su corte era un centro de sofisticación, pero también un foco de sospecha. Los puritanos, una facción influyente en el Parlamento y en la sociedad, veían en la reina una amenaza, una posible puerta de entrada para la contrarreforma en Inglaterra. Cada vez que Carlos mostraba alguna indulgencia hacia los católicos, o cuando la reina celebraba sus misas con mayor pompa, las tensiones aumentaban. La pareja real compartía una visión similar del poder monárquico. Ambos creían firmemente en el derecho divino de los reyes, una doctrina que sostenía que la autoridad del monarca provenía directamente de Dios, sin necesidad de validación parlamentaria. Esta creencia, común en las monarquías absolutas de Europa continental, como la de Francia, era anatema para una parte significativa de la élite política inglesa, que defendía los derechos y privilegios del Parlamento. Enriqueta María, criada en una corte absolutista, no comprendía las sutilezas del sistema constitucional inglés, y a menudo animaba a su marido a adoptar una postura más firme contra lo que ella consideraba la insolencia del Parlamento. Su influencia se hizo evidente en las decisiones de Carlos, quien a menudo buscaba su consejo y consuelo. Este apoyo mutuo fortaleció su amor, pero también los aisló, como monarcas, de una parte creciente de su pueblo. La reina, con su fe inquebrantable y su convicción en la autoridad real, se estaba convirtiendo en un símbolo polarizador, una figura central en la creciente brecha que se abría entre la corona y el Parlamento, una brecha que pronto se transformaría en un abismo irreconciliable. La década de 1630
Fue un período de creciente tensión en Inglaterra. Carlos I, influenciado por su convicción en el derecho divino y la perspectiva de su esposa, gobernó sin convocar al Parlamento durante 11 años, un período conocido como la tiranía personal. Durante este tiempo, Carlos intentó implementar reformas religiosas que buscaban acercar la Iglesia de Inglaterra a prácticas más arminianas, similares a las católicas, lo que alarmó a los puritanos y a muchos protestantes. La reina, con su visible catolicismo, fue vista como la fuerza impulsora detrás de estas políticas, lo que exacerbó el resentimiento popular. La política financiera de Carlos, que incluía impuestos como el ship money, sin la aprobación parlamentaria, también generó una profunda insatisfacción. La gente sentía que sus derechos estaban siendo erosionados y que la monarquía se estaba volviendo tiránica. Enriqueta María, ajena a la profundidad de este descontento o quizás subestimándolo, continuó fomentando la cultura de la corte y su propia fe, a menudo con un desdén por las sensibilidades protestantes de sus súbditos. Sus bailes de máscaras y sus extravagantes entretenimientos, aunque un reflejo de la vida de la corte europea, eran vistos por los puritanos como signos de decadencia y frivolidad en un momento de creciente austeridad moral. La situación se volvió crítica con la rebelión escocesa. Los intentos de Carlos de imponer el libro de oración común anglicano en Escocia, predominantemente presbiteriana, llevaron a un conflicto armado. Carlos se vio obligado a convocar al Parlamento en 1640 para recaudar fondos para la guerra, marcando el fin de su gobierno personal. Sin embargo, el Parlamento, lejos de ser dócil, aprovechó la oportunidad para presentar una larga lista de quejas y demandas, buscando limitar drásticamente el poder real. La confrontación era ahora inevitable. La reina, en medio de este caos, se mantuvo firme en su apoyo a Carlos, creyendo que cualquier concesión al Parlamento era una traición a la autoridad divina de la monarquía. Su lealtad a su esposo y a su ideal de gobierno absoluto la empujó a buscar soluciones desesperadas, sin darse cuenta de que cada paso la acercaba a ella y a Carlos al precipicio de una guerra civil. A medida que las tensiones entre Carlos I y el Parlamento alcanzaban su punto álgido, la posición de Enriqueta María se volvió cada vez más precaria. Su catolicismo y su firme apoyo al absolutismo la convirtieron en un blanco fácil para los oponentes de la corona, quienes la veían como la personificación de la tiranía y la influencia extranjera. La seguridad de la reina y sus hijos se vio amenazada, y la corte se convirtió en un nido de rumores y conspiraciones. En un movimiento desesperado para protegerse a sí misma y asegurar el futuro de la monarquía, Enriqueta María concibió un plan audaz. A principios de 1642, con el pretexto de acompañar a su hija María a los Países Bajos para su matrimonio con Guillermo II de Orange, la reina partió de Inglaterra. Este viaje, sin embargo, tenía un propósito mucho más crucial: recaudar fondos y armas para su esposo en previsión de la inminente guerra civil. Llevando consigo las joyas de la corona, la reina llegó a La Haya, donde comenzó una frenética campaña diplomática y financiera. Utilizó su encanto, su linaje real y su profunda convicción para persuadir a la nobleza europea y a los banqueros a invertir en la causa realista. Vendió joyas, empeñó valiosas obras de arte y apeló a la solidaridad de sus parientes católicos, en particular a su hermano Luis XIII de Francia y al Papa,
Su determinación era palpable. Estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio personal para apoyar a Carlos. Mientras tanto, en Inglaterra, la situación se deterioraba rápidamente. Las negociaciones entre Carlos y el Parlamento se rompieron por completo, y en agosto de 1642, el rey levantó su estandarte en Nottingham, marcando el inicio formal de la Guerra Civil Inglesa. La reina, desde la distancia, siguió los acontecimientos con angustia, pero también con una renovada determinación. Su ausencia física de Inglaterra no disminuyó su influencia. De hecho, la convirtió en una figura aún más simbólica de la resistencia monárquica, una reina exiliada que luchaba incansablemente por la restauración de su esposo y su visión de la corona. Su fuga no fue un acto de cobardía, sino una estrategia calculada de supervivencia y una demostración de su inquebrantable compromiso con la causa real, un compromiso que definiría el resto de su vida. En 1643, tras un año de intensos esfuerzos diplomáticos y de recaudación de fondos, Enriqueta María regresó a Inglaterra. Su desembarco en Bridlington, Yorkshire, no fue el de una reina que busca refugio, sino el de una comandante. Llevaba consigo suministros vitales, dinero, armas y municiones que había conseguido en los Países Bajos. Su presencia en el norte de Inglaterra infundió un nuevo espíritu en las fuerzas realistas, que ya estaban enfrascadas en una brutal guerra civil contra las fuerzas parlamentarias, conocidas como los Roundheads. La reina no se limitó a ser una figura decorativa. Demostró una sorprendente capacidad de liderazgo y una valentía inusual para una mujer de su época. Se unió a las tropas realistas, a menudo cabalgando a la cabeza de sus regimientos y arengando a los soldados. Su coraje era innegable, incluso bajo el fuego enemigo. En una ocasión, mientras estaba en Burlington Bay, los barcos parlamentarios abrieron fuego contra el puerto, obligándola a buscar refugio en una zanja. Pero ella se mantuvo firme, más preocupada por la seguridad de sus provisiones que por la suya propia. Su objetivo era unirse a Carlos en Oxford, el cuartel general realista. Su viaje a través de una Inglaterra desgarrada por la guerra fue peligroso y lleno de desafíos, pero la Generalísima, como la llamaban algunos, logró su objetivo. El reencuentro con Carlos fue emotivo, un breve respiro de amor y esperanza en medio de la creciente desesperación. Juntos, la pareja real encarnaba la última resistencia de la monarquía absoluta. Sin embargo, a pesar de su heroísmo y su inquebrantable lealtad, la marea de la guerra comenzó a volverse contra los realistas. Las fuerzas parlamentarias, bajo el liderazgo de figuras como Oliver Cromwell, se estaban volviendo cada vez más organizadas y efectivas. La determinación de Enriqueta María era admirable, pero la realidad militar era implacable. Su presencia en el campo de batalla, aunque inspiradora, no pudo cambiar el curso de un conflicto que se estaba volviendo en contra de la corona. La guerra civil no solo fue un conflicto por el poder político, sino también una lucha ideológica y religiosa que dividió a la nación hasta lo más profundo, y en la que Enriqueta María se había convertido en una figura central de la resistencia realista, una reina guerrera que luchaba por la supervivencia de su familia y la preservación de la monarquía tal como la conocía. A medida que la guerra civil inglesa avanzaba, las esperanzas realistas se desvanecían. Las victorias parlamentarias en batallas clave, como Marston Moor en 1644 y Naseby
en 1645, diezmaron las fuerzas de Carlos I. Enriqueta María, embarazada y con la salud deteriorada por el estrés y los peligros de la guerra, se vio obligada a tomar una decisión desgarradora. Por su seguridad y la de su hijo nonato, Carlos la instó a regresar a Francia. En julio de 1644, la reina se despidió de su esposo, un adiós que, sin saberlo, sería el último. Su partida fue un acto de desesperación, pero también de pragmatismo. Desde Francia, esperaba poder conseguir más ayuda y presionar a las potencias europeas para que intervinieran en el conflicto. Sin embargo, su exilio marcó una nueva fase de su lucha, una en la que la distancia aumentaría la angustia y la impotencia. La noticia de las continuas derrotas realistas llegaba a París con una regularidad sombría. La caída de Oxford, el último bastión importante de Carlos, y su posterior rendición a los escoceses en 1646 fueron golpes devastadores. La reina, desde la corte francesa, observaba con horror cómo el reino de su esposo se desmoronaba. Su desesperación era palpable, pero su determinación no flaqueó. Continuó sus esfuerzos diplomáticos, escribiendo cartas, enviando emisarios y apelando a todos los contactos posibles. Intentó movilizar a otros monarcas católicos para que apoyaran la causa de Carlos, pero la Europa continental estaba demasiado absorta en sus propias guerras y problemas para intervenir eficazmente en los asuntos internos de Inglaterra. La separación de Carlos fue una agonía constante para Enriqueta María. Las cartas que intercambiaban revelaban un amor profundo y una devoción inquebrantable, pero también la creciente desesperación de ambos. Carlos, cada vez más prisionero, y Enriqueta María, cada vez más impotente en el exilio, se enfrentaban a un futuro incierto y sombrío. La reina, lejos de la acción, cargaba con el peso de la derrota y la preocupación por el destino de su amado esposo, mientras la guerra continuaba su curso inexorable hacia un desenlace trágico. La noticia de la captura de Carlos I por las fuerzas parlamentarias en 1646 llegó a Enriqueta María en Francia como un golpe devastador. Su esposo, el rey de Inglaterra, ahora era un prisionero, y su destino pendía de un hilo. La desesperación se apoderó de la reina, pero rápidamente se transformó en una renovada y feroz determinación. Desde su exilio, Enriqueta María se dedicó por completo a la liberación de Carlos. Escribió innumerables cartas, suplicando a su hermano, el rey Luis XIII, y a su cuñada, Ana de Austria, para que intervinieran. Buscó el apoyo del Papa y de otros príncipes católicos, apelando a la solidaridad monárquica y a la causa de la fe. Sin embargo, las intrigas políticas en Francia, sumidas en sus propias luchas de poder y en la Guerra de los 30 años, hicieron que la ayuda concreta fuera escasa y lenta. Los intentos de negociación entre Carlos y el Parlamento eran un constante tira y afloja. La reina, desde lejos, seguía cada detalle con angustia, a menudo sintiéndose frustrada por la incapacidad de su esposo para llegar a un acuerdo o por las concesiones que consideraba inaceptables. Su visión del poder real era absoluta, y cualquier compromiso con los rebeldes parlamentarios era, para ella, una afrenta intolerable a la dignidad de la corona. La salud de Carlos se deterioraba en cautiverio, y la creciente radicalización del Parlamento, especialmente bajo la influencia del ejército y de figuras como Oliver Cromwell, señalaba un futuro ominoso. La reina temía lo peor, y sus cartas a Carlos reflejaban una mezcla de amor, preocupación
y un deseo ardiente de que él mantuviera la fe en sus principios. La distancia y la falta de información directa aumentaban su ansiedad. Cada mensajero, cada rumor, era recibido con una mezcla de esperanza y terror. La amenaza de un juicio y una sentencia contra un monarca reinante era algo inaudito en la Europa moderna, y la idea misma era una afrenta a todo lo que Enriqueta María creía sobre el orden divino. La reina, aunque físicamente separada, estaba emocionalmente prisionera de la angustia por el destino de su amado esposo, luchando incansablemente desde el exilio contra una marea de eventos que parecían imparables. La noticia del juicio de Carlos I en 1649 conmocionó a toda Europa, pero para Enriqueta María fue un golpe que la dejó devastada. La idea de que un monarca ungido por Dios pudiera ser juzgado por sus súbditos era, para ella, una blasfemia y una violación del orden divino. Desde Francia, la reina siguió los acontecimientos con una mezcla de incredulidad y horror. Su correspondencia de este período revela una profunda angustia y una desesperada impotencia. Intentó por todos los medios movilizar a sus aliados europeos para que intervinieran, pero la mayoría de las monarquías estaban paralizadas por sus propios conflictos internos o por la cautela diplomática. La condena de Carlos por traición fue un acto revolucionario que redefinió la relación entre el monarca y el pueblo. Para Enriqueta María, representaba la aniquilación de todo lo que ella creía, no solo en el poder real, sino en el orden social y religioso. La reina, que había crecido en la creencia de la inviolabilidad de la monarquía, se enfrentaba ahora a la realidad de su total desmantelamiento en Inglaterra. La ejecución de Carlos I fue un evento que marcó un antes y un después en la historia europea. Para Enriqueta María fue la tragedia personal más grande de su vida. Su esposo, el hombre que amaba profundamente y con quien había compartido una visión de la monarquía, había sido llevado a la plataforma de ejecución. La reina se hundió en un abismo de dolor y desesperación. La noticia de su destino la sumió en un duelo profundo y duradero. Sin embargo, incluso en su dolor, Enriqueta María encontró una nueva fuente de determinación. La muerte de Carlos I no fue el final de su lucha, sino el catalizador para una obsesión aún más profunda: la restauración de sus hijos al trono inglés. La reina, ahora viuda, se convirtió en la guardiana de la memoria de su esposo y en la figura central de la causa realista en el exilio. Su dolor se transformó en una férrea voluntad de vengar a Carlos y asegurar el futuro de la dinastía Estuardo. La tragedia personal se convirtió en el motor de su incansable lucha, una lucha que la acompañaría por el resto de su vida. Tras la ejecución de Carlos I, Enriqueta María se convirtió en la reina viuda, pero su título era más un símbolo de su dolor y su compromiso con una causa perdida que de poder real. Estableció su corte en el exilio en el Palacio del Louvre, que le fue cedido por su hermano, Luis XIV, y se dedicó a ser la guardiana de la llama monárquica. Su principal preocupación era la seguridad y la educación de sus hijos, especialmente del príncipe de Gales, Carlos, ahora Carlos II de Jure. La reina se esforzó por inculcarles el mismo sentido de derecho divino y la misma determinación que ella poseía. Su corte en París se convirtió en un centro para los realistas ingleses exiliados, un lugar donde se planeaban complots y se mantenía viva la esperanza de la restauración.
Sin embargo, la vida en el exilio era dura. La reina a menudo se encontraba en dificultades financieras, dependiendo de la generosidad de la corte francesa, que a veces era intermitente. La situación política en Francia, con la Fronda, también era inestable, lo que limitaba la capacidad de Luis XIV para ofrecer un apoyo sustancial. A pesar de estas dificultades, Enriqueta María se mantuvo firme. Su fe católica se profundizó y encontró consuelo en la religión. Su obsesión por la restauración de la monarquía no era simplemente política, era también un acto de lealtad a la memoria de su esposo y a la voluntad divina que, creía, había sido ultrajada. La reina se convirtió en una figura formidable, una matriarca decidida a asegurar el futuro de su dinastía. Supervisó la educación de sus hijos, asegurándose de que recibieran una formación adecuada para reinar. Su hijo mayor, Carlos, aunque a veces impaciente con los consejos de su madre, respetaba su inquebrantable determinación. Enriqueta María se esforzó por mantener unidos a sus hijos, a pesar de sus diferencias de carácter y las presiones del exilio. La reina viuda era mucho más que una figura de luto. Era una estratega, una diplomática y una madre leona, dedicada a una causa que muchos consideraban perdida. Su resiliencia en la adversidad y su inquebrantable fe en el derecho divino de los reyes la convirtieron en un símbolo viviente de la resistencia monárquica, una figura que se negaba a aceptar la derrota, incluso frente a la más profunda tragedia personal. Su lucha continuaría, incansable, a través de años de incertidumbre y desesperación. Los años del interregno, el período en que Inglaterra fue una república bajo Oliver Cromwell, fueron una época de intensa actividad para Enriqueta María en el exilio. Desde su base en París, la reina viuda se convirtió en el epicentro de la resistencia realista, coordinando una red de conspiradores y exiliados que soñaban con el regreso de la monarquía. Su palacio se convirtió en un centro de intrigas, donde se discutían planes, se recaudaban fondos y se mantenía viva la esperanza. La reina mantuvo una correspondencia activa con sus partidarios en Inglaterra, recibiendo informes sobre la situación política y las oportunidades para una posible insurrección. A menudo se sentía frustrada por la inacción o la falta de coordinación entre las diferentes facciones realistas, pero nunca perdió la fe en la causa. Su determinación era el ancla que mantenía unida a la disparatada comunidad de exiliados. Sin embargo, la vida en el exilio también estuvo llena de dificultades. Las finanzas eran un problema constante. La reina tuvo que vender más de sus joyas y propiedades para mantener a su familia y financiar las operaciones realistas. A veces, la generosidad de la corte francesa era insuficiente y la reina y sus hijos vivían con una modestia que distaba mucho de su antiguo esplendor real. La educación de sus hijos, especialmente Carlos y Jacobo, era una prioridad. Enriqueta María se esforzó por prepararlos para el día en que, esperaba, regresarían a Inglaterra como reyes. Sin embargo, sus hijos, especialmente Carlos, a menudo se mostraban impacientes o en desacuerdo con sus consejos, prefiriendo seguir su propio camino. Las relaciones familiares eran complejas, marcadas por el amor, pero también por las tensiones del exilio y las diferentes visiones sobre cómo lograr la restauración. A pesar de los fracasos de varias conspiraciones realistas y la consolidación del poder de Cromwell, Enriqueta María nunca se rindió. Su obsesión por la restauración de la monarquía era el motor de su existencia, una fuerza imparable que la impulsaba a seguir adelante,
incluso cuando las probabilidades parecían insuperables. La reina en el exilio era un símbolo de la resistencia, una mujer que se negaba a aceptar la derrota y que mantenía viva la llama de la esperanza en los corazones de los realistas. Su lucha era un testimonio de su inquebrantable fe en el derecho divino de los reyes y en el destino de su dinastía. El interregno inglés, dominado por la figura de Oliver Cromwell, fue un período de profunda incertidumbre para Enriqueta María y la causa realista. Cromwell, inicialmente un general parlamentario, ascendió al poder y estableció una república, el Commonwealth de Inglaterra, Escocia e Irlanda, y luego el Protectorado, asumiendo el título de Lord Protector. Su gobierno fue un período de estabilidad relativa, pero también de estricta moral puritana y represión de la disidencia. Desde París, la reina observaba con amargura cómo Cromwell consolidaba su poder, desmantelando las últimas instituciones monárquicas y persiguiendo a los realistas. Para ella, Cromwell era la encarnación del regicidio y la usurpación, un enemigo acérrimo de la monarquía y de la fe católica. La existencia de una república en Inglaterra era una afrenta a todo lo que ella creía. Sin embargo, la muerte de Cromwell en 1658 cambió el panorama político. Su hijo, Richard Cromwell, no poseía el carisma ni la autoridad de su padre, y el protectorado comenzó a tambalearse. Este fue el momento que Enriqueta María y los realistas habían estado esperando, la esperanza de la restauración que había languidecido durante años, resurgió con fuerza. La reina intensificó sus esfuerzos diplomáticos, presionando a sus contactos europeos para que reconocieran a Carlos II como el legítimo monarca y le brindaran apoyo. A pesar de las dificultades financieras y de los años de exilio, Enriqueta María nunca permitió que la desesperación se apoderara de ella por completo. Su fe inquebrantable y su amor por la memoria de su esposo la impulsaban a seguir adelante. Se convirtió en una figura casi mítica para los realistas, un símbolo de resistencia y de la legítima autoridad que un día, esperaban, regresaría. La inestabilidad política que siguió a la muerte de Cromwell abrió una ventana de oportunidad que la reina viuda estaba decidida a aprovechar. Su papel en el exilio no era solo el de una madre que protegía a sus hijos, sino el de una estratega política que trabajaba incansablemente para el regreso de la monarquía. La esperanza, aunque frágil, era ahora más real que nunca, y Enriqueta María se preparaba para el que sería el capítulo más importante de su vida: el regreso de los Estuardo al trono inglés, el cumplimiento de su obsesión de toda una vida. Mientras el protectorado de Richard Cromwell se desmoronaba, una figura inesperada surgió para cambiar el curso de la historia inglesa: el general George Monk. Comandante del ejército en Escocia, Monk era un veterano militar pragmático que había servido tanto a la causa parlamentaria como a la monárquica en diferentes momentos. Su decisión de marchar con su ejército desde Escocia hacia Londres en 1660 fue el catalizador que finalmente allanó el camino para la restauración. Desde París, Enriqueta María y sus hijos seguían los acontecimientos con una mezcla de cautela y euforia. La reina, con su aguda perspicacia política, comprendió la importancia de Monk y la necesidad de un acercamiento cuidadoso. Aunque durante años había soñado con una invasión apoyada por potencias extranjeras, la realidad era que la restauración debía venir de un movimiento interno, apoyado por el propio ejército inglés. Monk
un hombre de pocas palabras, pero de gran influencia, se negó a declarar directamente su apoyo a la monarquía al principio. En cambio, actuó con astucia, disolviendo el Parlamento Rabadilla y convocando un nuevo Parlamento de Convención. Este nuevo cuerpo, menos radical y más representativo de la opinión pública, se inclinó rápidamente hacia la restauración de la monarquía. Enriqueta María y Carlos II, guiados por los consejos de sus asesores más cercanos, emitieron la Declaración de Breda, un documento crucial que prometía amnistía a los que se habían opuesto a la corona, libertad de conciencia religiosa y el pago de los atrasos a los soldados, entre otras cosas. Esta declaración fue un golpe maestro, ya que abordó las principales preocupaciones de aquellos que temían el regreso de un monarca vengativo. El papel de Enriqueta María en este periodo fue más el de una observadora y consejera, ejerciendo su influencia a través de su hijo y sus contactos. Su obsesión de toda una vida estaba a punto de hacerse realidad, pero el camino hacia la restauración requería delicadeza y pragmatismo, cualidades que Carlos II había aprendido a desarrollar durante su largo exilio. El general Monk, el hombre que había servido al Commonwealth, se convirtió en el arquitecto silencioso del regreso de la monarquía a Estuardo, un giro del destino que la reina había anhelado durante más de una década. La esperanza se había convertido en una certeza palpable, y el exilio llegaba a su fin. La primavera de 1660 trajo consigo el momento que Enriqueta María había soñado y por el que había luchado incansablemente durante más de una década: la restauración de la monarquía Estuardo. El 25 de mayo de 1660, Carlos II desembarcó en Dover, donde fue recibido con una euforia desbordante por una nación cansada de la guerra civil y el gobierno republicano. 4 días después, en su 30º cumpleaños, Carlos II entró triunfalmente en Londres, aclamado por multitudes jubilosa. Las calles estaban engalanadas, las campanas repicaban y la gente celebraba el regreso de su rey con una pasión que apenas podía contenerse. Fue un momento de inmensa alegría y alivio para Inglaterra, y para Enriqueta María, la culminación de su obsesión de toda una vida. La reina, sin embargo, no estuvo presente en este primer momento de triunfo. Su salud se había deteriorado considerablemente durante los años de exilio y las tensiones de la guerra. Además, la cautela política sugería que su regreso inmediato podría reavivar las viejas animosidades religiosas. Enriqueta María permaneció en Francia, esperando el momento oportuno para regresar a la tierra que había dejado en circunstancias tan dramáticas. La noticia de la restauración llegó a ella como un bálsamo. Su hijo, el heredero de Carlos I, el niño que había criado en el exilio con la promesa de un trono, era ahora rey. Su sacrificio, sus intrigas, sus años de desesperación y su inquebrantable fe habían dado sus frutos. El derecho divino, el absolutismo, la monarquía, todo lo que ella representaba, había sido vindicado. La restauración no fue solo el regreso de un rey, fue el regreso de un modo de vida, de una estructura social y política que la República había intentado erradicar. Para Enriqueta María, significaba que la memoria de su esposo, Carlos I, había sido honrada y que su sacrificio no había sido en vano. Su corazón, que había cargado con tanto dolor y preocupación, finalmente pudo experimentar un momento de pura alegría y gratitud. La reina se preparaba para su propio regreso, no como una exiliada, sino como la madre del rey,
la reina madre, cuya tenacidad había sido fundamental para la supervivencia de la dinastía Estuardo. Su viaje de regreso a Inglaterra sería el de una mujer que había desafiado al destino y había visto su obsesión más profunda hecha realidad. En 1661, un año después de la gloriosa restauración, Enriqueta María regresó a Inglaterra. Su llegada no fue tan tumultuosa como la de su hijo, pero fue un momento de profunda significación personal. La reina madre, ahora una mujer mayor y marcada por los años de exilio y las tragedias personales, fue recibida con respeto y honor. Para ella, este regreso era una vindicación, una dulce venganza contra aquellos que habían derrocado a su esposo y a la monarquía. Su regreso a Londres fue un desfile de emociones. Recorrió las mismas calles que había abandonado precipitadamente años atrás, pero esta vez como la madre del rey reinante. La corte la recibió con pompa y ceremonia, y ella pudo reunirse con sus hijos supervivientes, Carlos II y Jacobo, ahora duque de York, y sus nietos. Fue un reencuentro agridulce, lleno de alegría por la victoria, pero también de la tristeza por el esposo perdido y los años de sufrimiento. Enriqueta María se instaló en Somerset House, que había sido su residencia antes de la guerra, y en Greenwich. Se dedicó a consolidar su posición como reina madre y a ejercer una influencia discreta sobre la corte. Su principal preocupación seguía siendo la fe católica y la promoción de los intereses de su familia. Sin embargo, el ambiente en Inglaterra había cambiado. Aunque la monarquía había sido restaurada, la experiencia de la guerra civil había dejado una huella profunda. El Parlamento había ganado una mayor autoridad, y el absolutismo que Enriqueta María había defendido con tanto ardor ya no era una opción viable para los monarcas ingleses. Su hijo, Carlos II, era un rey más pragmático, consciente de las limitaciones de su poder. La reina madre, aunque victoriosa, tuvo que adaptarse a esta nueva realidad. Su obsesión por la restauración de la monarquía absoluta se había cumplido en parte, pero la forma en que el poder se ejercía en Inglaterra había evolucionado. Aún así, su regreso fue el testimonio de una determinación inquebrantable. Había visto a su familia regresar al trono, y ese era el triunfo supremo de su vida. Su presencia en la corte, aunque breve, sirvió como un recordatorio viviente de los turbulentos años pasados y de la resiliencia de la corona. A pesar de la alegría de la restauración, la estancia de Enriqueta María en Inglaterra no estuvo exenta de desafíos y de la reaparición de viejos fantasmas. Su inquebrantable fe católica, que había sido una fuente de conflicto en su juventud, seguía siendo un punto de tensión en la corte protestante. Aunque Carlos II había prometido tolerancia religiosa en la Declaración de Breda, la opinión pública y el Parlamento seguían siendo fuertemente anticatólicos. La reina madre se esforzó por promover matrimonios católicos para sus hijas y por asegurar un lugar para su fe, pero se encontró con una resistencia significativa. Su hija más joven, Enriqueta Ana, se casó con Felipe I, duque de Orleans, hermano de Luis XIV, lo que fortaleció los lazos con Francia y la causa católica, pero también generó sospechas en Inglaterra. La presencia de la reina madre, aunque celebrada por los realistas, también sirvió como un recordatorio constante de los dolorosos años de guerra civil. Las cicatrices de ese conflicto aún eran profundas, y la sociedad inglesa estaba dividida entre aquellos que habían apoyado a la corona y aquellos
que habían luchado por el Parlamento. Enriqueta María, como símbolo de la monarquía absoluta, era una figura polarizadora, incluso en la victoria. Su salud, ya debilitada por los años de estrés y exilio, comenzó a declinar. El clima inglés, que nunca le había sentado bien, y la constante tensión política la afectaron profundamente. A pesar de la restauración, la vida en Inglaterra no fue la idílica vuelta al pasado que quizás había imaginado. Las nuevas realidades políticas, con un parlamento más fuerte y un rey más cauteloso, eran muy diferentes del absolutismo que ella había conocido en Francia y que había defendido con su esposo. Enriqueta María, con su profunda convicción en el derecho divino, a veces encontraba difícil comprender y aceptar estos cambios. Sin embargo, su presencia en Inglaterra fue un acto final de desafío y de triunfo personal. Había sobrevivido a la tormenta, había visto a su hijo en el trono, y su legado como la reina que nunca se rindió estaba asegurado. Los viejos fantasmas de la guerra civil persistían, pero la monarquía Estuardo había regresado, y eso era lo que más importaba para Enriqueta María. La estancia de Enriqueta María en Inglaterra tras la restauración fue relativamente breve. Su salud, ya frágil, se deterioraba rápidamente, y el clima inglés, con su humedad y frialdad, no le sentaba bien. Además, las persistentes tensiones religiosas y políticas en la corte y el país la mantenían en un estado de constante ansiedad. La reina madre anhelaba la calidez y la familiaridad de su Francia natal, donde había pasado la mayor parte de su vida adulta en el exilio. En 1665 tomó la decisión de regresar a Francia, un adiós final a la tierra donde había sido reina y donde había experimentado tanto amor como tragedia. Su partida fue discreta, lejos de la pompa de su llegada y de la celebración de la restauración. Se retiró a su residencia en el Château de Colombes, cerca de París, buscando la paz y la tranquilidad en sus últimos años. Allí pudo vivir más libremente su fe católica y disfrutar de la compañía de su hija, Enriqueta Ana, y de la corte francesa. A pesar de su retiro, Enriqueta María siguió siendo una figura influyente para sus hijos. Carlos II y Jacobo, duque de York, la visitaban y buscaban su consejo. Su hijo, Jacobo, en particular, se convirtió al catolicismo, un desarrollo que habría llenado de orgullo a la reina madre, aunque también presagiaba futuros conflictos para la monarquía Estuardo. Su retiro a Francia no significó el abandono de su obsesión, sino una forma de observarla desde la distancia. Había visto a su hijo en el trono, y eso era suficiente. Su vida había sido una saga de lucha y perseverancia, y ahora, en sus últimos años, podía reflexionar sobre el cumplimiento de su propósito. El Château de Colombes se convirtió en un refugio de paz, un lugar donde podía recordar a Carlos I, disfrutar de sus recuerdos y encontrar consuelo en su fe. Su partida de Inglaterra fue el final de un capítulo, pero también la aceptación de que su lucha había terminado y su legado estaba asegurado. La reina que había desafiado al destino, que había luchado incansablemente por la restauración de la monarquía, finalmente encontró la serenidad en la tierra que la había visto nacer, un cierre a una vida extraordinaria, marcada por la devoción y la determinación. La influencia de Enriqueta María en sus hijos fue profunda y duradera, especialmente en Carlos II y Jacobo, quienes eventualmente se sentarían en el trono inglés. Les inculcó un fuerte sentido de su derecho divino
y la importancia de la fe, aunque en el caso de Carlos, este pragmatismo político a menudo prevaleció sobre la devoción. Sin embargo, Jacobo, su segundo hijo, abrazó el catolicismo abiertamente, un testimonio del impacto de su madre. Carlos II, el rey alegre, gobernó con una mezcla de astucia y carisma, aprendiendo de los errores de su padre y evitando una confrontación directa con el Parlamento. Aunque disfrutó de una popularidad considerable, su reinado también estuvo marcado por la intriga política y las tensiones religiosas, ecos de las luchas de sus padres. La influencia francesa de Enriqueta María también se manifestó en la cultura de la corte de la Restauración, que adoptó muchos de los modales y el esplendor de Versalles. Jacobo II, por otro lado, heredó la inquebrantable convicción de su madre y su padre en el absolutismo y el catolicismo. Su intento de restaurar la plena autoridad real y de promover el catolicismo llevó a la gloriosa Revolución de 1688, que lo depuso y lo envió al exilio, un destino irónico que reflejaba el de su propia madre. La descendencia de Enriqueta María continuaría influyendo en la historia europea. Su hija, Enriqueta Ana, conocida como Minette, se convirtió en una figura clave en la corte francesa y una diplomática talentosa, fortaleciendo los lazos entre Inglaterra y Francia. A través de ella, la sangre de Enriqueta María se entrelazó con las casas reales de Europa, asegurando un legado dinástico que trascendió las fronteras de Inglaterra. La reina madre fue, ante todo, una madre real, cuya principal preocupación fue el futuro de sus hijos y la preservación de su linaje. Su legado no fue solo político, sino también personal, forjando el carácter de sus descendientes y dejando una huella imborrable en la historia de la monarquía Estuardo. Su obsesión por la restauración no fue en vano, ya que sus hijos, aunque con diferentes destinos, continuaron el legado de la dinastía, marcando un capítulo crucial en la compleja saga de la realeza inglesa. Enriqueta María pasó sus últimos años en el tranquilo retiro del Château de Colombe, un período de reflexión y serenidad que contrastaba fuertemente con la turbulencia de su vida anterior. Lejos de las intrigas de la corte inglesa, pudo disfrutar de la compañía de su hija Enriqueta Ana y de sus nietos, encontrando consuelo en la familia y en su inquebrantable fe católica. Su salud continuó deteriorándose, pero su espíritu se mantuvo fuerte. Recibía visitas de sus hijos y de otros miembros de la realeza, manteniendo así un vínculo con el mundo político que había dominado gran parte de su existencia. Aunque ya no participaba activamente en la política, su sabiduría y su experiencia eran muy valoradas. La reina madre pudo observar desde la distancia cómo Carlos II navegaba las complejidades de su reinado en Inglaterra y cómo Jacobo, su segundo hijo, se acercaba cada vez más al catolicismo. Aunque su obsesión por la restauración de la monarquía absoluta había sido en gran parte realizada, la forma en que se ejercía ese poder en Inglaterra había cambiado irrevocablemente. La gloriosa revolución aún estaba por llegar, pero para Enriqueta María, el triunfo de ver a su hijo en el trono era suficiente. Este periodo final de su vida fue una oportunidad para la introspección. Pudo reflexionar sobre su amor por Carlos I, sobre los sacrificios que había hecho y sobre la increíble resiliencia que había demostrado a lo largo de su vida. Su fe, que había sido una fuente de controversia, se convirtió en su mayor consuelo. La reina, que había sido una figura tan polarizadora, encontró en sus últimos años una especie de paz, una aceptación de su destino
y de los giros inesperados de la historia. Murió en Colombes en 1669, a la edad de 59 años. Su cuerpo fue enterrado en la Basílica de Saint-Denis, la necrópolis de los reyes de Francia, junto a sus ancestros. Su corazón, sin embargo, fue llevado a la Capilla de la Visitación en París, un símbolo de su amor perdurable por la fe y por la memoria de su esposo. Su vida fue un testimonio de la fuerza de la voluntad humana, una saga de amor, pérdida y una obsesión inquebrantable que la convirtió en una de las figuras más fascinantes y resilientes de la historia real europea. Su legado perdura, no solo en los anales de la historia, sino en la memoria de una reina que nunca se rindió. Enriqueta María de Francia, la reina obsesionada con la restauración de la monarquía absoluta, dejó un legado complejo y perdurable. Su vida fue un microcosmos de las grandes tensiones políticas y religiosas del siglo XVII, un período de profundos cambios que redefinieron el poder monárquico en Europa. Su inquebrantable fe católica, su firme creencia en el derecho divino de los reyes y su feroz lealtad a su esposo, Carlos I, la convirtieron en una figura central de la resistencia realista. Su historia es un poderoso recordatorio de la resiliencia humana frente a la adversidad. A pesar del exilio, la pobreza y la tragedia personal más profunda con la ejecución de su esposo, nunca abandonó su objetivo. Su obsesión no fue una debilidad, sino una fuerza motriz que la impulsó a través de décadas de lucha. Fue una estratega, una diplomática incansable y una madre protectora que se aseguró de que sus hijos estuvieran preparados para el trono. Su influencia se extendió mucho más allá de su propia vida, moldeando el carácter de sus hijos y dejando una huella en la cultura de la corte de la Restauración. Aunque la monarquía que regresó a Inglaterra era diferente de la que ella había conocido, su contribución a su supervivencia fue innegable. La gloriosa revolución, que depuso a su hijo, Jacobo II, fue una ironía del destino que subrayó la inevitabilidad de los límites al poder real en Inglaterra, pero no disminuyó el impacto de Enriqueta María en la historia. Su vida es una lección sobre la tenacidad, la fe y el poder de la convicción. Fue una reina que desafió a la historia, una mujer que a través de su inquebrantable voluntad se convirtió en un símbolo de la lucha por la monarquía en una era de revolución. Su historia resuena hoy como la de una figura que, contra viento y marea, se mantuvo fiel a sus principios y a su familia, dejando un legado de fortaleza y determinación que perdura en los anales de la realeza europea. La reina inquebrantable, Enriqueta María de Francia, sigue siendo un testimonio de que incluso en la derrota más aplastante, la esperanza y la obsesión pueden forjar un camino hacia la victoria final.